Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar la segunda parte del comunismo y sus errores. Os recomiendo que antes de ver este vídeo os hayáis mirado la primera parte. Como vemos, un sistema basado en la falta de derechos humanos y que ha conllevado a la muerte. Un sistema que solo beneficia al gobierno y sus élites. Un sistema que oprime libertades, falto de recursos y de moral. Un sistema que ha matado un total de 100 millones de personas, el mayor genocidio de la historia. Un sistema que, aunque alardea de democracia, siempre sale lo que el gobierno quiere, ya que controlan a los que votan y los que cuentan los votos. Vamos a hablar de la crítica a la propiedad privada de los medios de producción. Marx considera que la producción privada coacciona a los trabajadores, porque considera que estos trabajadores realmente no están ganando un sueldo acorde con lo que están realizando, que consideran de que falta la plusvalía, consideran de que falta ese porcentaje del beneficio que se lleva el empresario, porque consideran que el salario no se corresponde realmente con lo que produce el trabajador. Consideran que aparte del salario tiene que haber un incremento, una parte del beneficio que les repercuta directamente. Que considera que si no están trabajando, están gastando su esfuerzo y dinero, y no es para hacerse más ricos, sino para hacer más rico al propietario de la empresa. Ellos consideran de que el Estado burgués y la propiedad privada oprime a los trabajadores, robándoles su tiempo y su esfuerzo para ellos llevarse todos los beneficios mientras los trabajadores viven en la miseria. Y ellos defienden que se debe colectivizar la producción, o sea, dársela en manos de los obreros, o que haya empresas públicas. Bueno, y ahora vamos a decir las ventajas que tiene la producción privada en los distintos países. Vale. Mejor atención al cliente, productividad alta debido a la competencia y mayor capacidad de innovación por un mercado cambiante. Paga impuestos para mantener los servicios públicos. Si no satisface las necesidades demandadas por el mercado, desaparece para dar lugar a empresas más productivas no mantenidas con el dinero público. Ayudan a la economía, ya que estas empresas, si crecen mucho, se expanden a otros países y generan riqueza y puestos de trabajo. La persona que las lleva sabe de ingresos, gastos, reservas, impuestos e inversión, y así puede hacerla crecer, ya que posee experiencia para ello, o la va ganando con el paso del tiempo. Tener un jefe ayuda a que los trabajadores se esfuercen lo máximo posible, ya que si no cumplen pueden ser despedidos, cosa que en una empresa controlada por el Estado no es así, entre otras. Vamos a pasar a la producción colectiva o estatal. Es más barata que otros, ya que el Estado la hará asumible para todos los productos, menos por el petróleo, que suele ser lo que más impuestos lleva. Estos se mantienen por la empresa privada y en el caso de no existir deberían sacar beneficios, aunque no es así, ya que las mantienen con impuestos, sean provechosas o no. Porque lo que prima en el sistema comunista es dar trabajo, sea productivo o no. Porque su objetivo es llenar los máximos trabajos posibles con gente, quien sea, para que el paro baje y sea un pleno empleo. En un sistema comunista, como ha demostrado con PDVSA en Venezuela, no tomaron las medidas que aseguraran su rentabilidad y que eran necesarias. El gobierno hizo caso omiso y por eso está en quiebra la empresa. La gente hace improductivo el campo. Bueno, la gente comunista, o sea, la mentalidad comunista, hace improductivo el campo, ya que establecer precios mínimos y máximos sin tener en cuenta la renta disponible y su coste de producción pasa factura, bajando el rendimiento y dificultando a la población su compra. Existen hoy en día empresas públicas y cooperativas que funcionan y sacan beneficios de ello, pero cabe destacar que no son tan eficientes como las privadas en muchos aspectos, pero son útiles,
por ejemplo, las eléctricas, la sanidad pública y la educación pública. Aunque estén mantenidas con nuestros impuestos y vivan de eso, son útiles para la sociedad y sobre todo para aquellos que no se pueden permitir estos servicios si fueran privados. Cabe destacar que la sanidad pública, nosotros no pagamos la sanidad directamente cuando vamos a la consulta, la pagamos con impuestos y aunque ellos no recauden de forma de que tú te cobran como si fuera un producto y aunque salga que hay pérdidas, esta empresa es útil para la sociedad porque aunque esté mantenida con el dinero público, nos trae un beneficio social mayor y es necesaria. Y cabe destacar que los comunistas expropian empresas privadas para hacerlas públicas, hundiendo a sus dueños, ya que no toleran que un obrero pueda llegar a ser multimillonario con esfuerzo. Consideran que deben ser todos iguales y cobrar más o menos lo mismo. Y yo tengo un comentario de esto, que es que la expropiación yo considero que es lo peor que puede hacer el Estado, porque es quitar el fruto de su esfuerzo a una persona que ha aportado capital y esfuerzo para hacer que su negocio crezca, y encuentro que expoliarle su patrimonio es atentar contra sus derechos y contra el trabajo de su vida. Opinión personal. Un sistema que arremete contra el emprendimiento, que no tiene en cuenta las necesidades del mercado y vive del parasitismo en las instituciones, está acabado. Un sistema que empobrece en vez de enriquecer no puede prosperar a medio o largo plazo. Como dijo Margaret Thatcher en su época, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero. Un sistema que castiga al campesinado, ya que el Estado quiere cargarse la propiedad privada, la familia tradicional, la nula dependencia del Estado y la herencia. Este estamento, el campesinado, abarca lo que el comunismo más detesta. Un sistema sin libertad y sin ánimos de mejora a largo plazo por conformismo frena las ambiciones y estanca el esfuerzo individual. Si tú tienes que ganar más dinero, este sistema te hará ver que no vale la pena, porque en el momento que consigas triunfar o destacar sobre los demás va a haber un rechazo hacia ti. Y este sistema también cabe destacar que con esto, ¿qué quiere decir? Que no hay ánimo de mejorar porque ¿de qué te vale a ti cobrar 5.000 euros si te van a quitar la mitad de tu sueldo porque encontrarán que ganas demasiado y se la van a dar a otra persona? O sea, ¿de qué sentido tiene esforzarse más si te van a quitar más y te vas a quedar más o menos como estabas antes? O sea, ¿qué sentido tiene? El gran problema también es el estancamiento a lo que respecta a diversificar los productos y encontrar nuevas formas de mejora e innovación, porque por conformismo no se consiguen. Y esto se explica muy fácilmente porque los países como por ejemplo la URSS o Venezuela, como tienen petróleo, se dedicaron a llenar, a sobrellenar este sector, usar este sector y ampliar este sector, olvidando los otros sectores, dando poca importancia a los otros sectores y depender casi al 100% de un solo sector, que hace que mientras el sector funciona puedes mantener tus chiringuitos, puedes mantener los puestos de trabajo y tal. Pero en el momento que este sector, por el precio mundial del petróleo, el precio, pongamos que baja, y ya no estás ganando tanto como antes, incluso llega un momento que tienes pérdidas, como no has diversificado, toda la economía se viene abajo de golpe. Y esto trae repercusiones muy graves. Y es una cosa muy criticable a la URSS y a Venezuela, tanto antes como actualmente. La escasez y la obsolescencia de este sistema a nivel económico. Cabe destacar que este sistema, al basarse en precios mínimos y en precios máximos, controlando todos los sectores y haciendo planes quinquenales sin tener en cuenta las necesidades de las personas, pues ¿qué pasa? Que ellos hacen una previsión de que va a haber un consumo de tanto y producen tanto, sin tener en cuenta la demanda real. ¿Qué pasa? Que lo que lleva a esto es a un desabastecimiento severo
como ocurre en China, como ocurre en Corea del Norte o como ocurre en Venezuela. Bueno, esta era la China de Mao. Actualmente ya ha cambiado un poquillo la cosa, pero en Corea del Norte y Venezuela sigue habiendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque es que un sistema que no tiene ni demandas reales ni funciona con el mercado no va a saber cuál es el consumo de una persona. O sea, ellos pueden hacer cálculos y normalmente siempre se equivocan. Y hay desabastecimiento de materiales de primera necesidad, como sería el papel higiénico y las medicinas, que suele ser muy común. Y la obsolescencia de este sistema a nivel económico, porque un sistema que vive del parasitismo, un sistema que vive de empresas públicas, sean útiles o no, un sistema que el Estado tiene más poder que todo el resto, pues ¿de qué sirve innovar? ¿De qué sirve sacar nuevas empresas? Si total va a seguir estando igual. O sea, no sirve de nada innovar en un sistema que no fomenta la innovación y encima por conformismo no se esfuerza en mejorar. Un sistema que no compite en un mercado libre, un sistema que no compite contra otras empresas y un sistema que no innova en sí mismo, está condenado al fracaso. Como he mencionado en el punto anterior, el capitalismo tiene sistemas de ganar dinero ya que diversifica el producto y está en continuo movimiento y en continua evolución, pero un sistema en el que no progresas, un sistema que te hace cobrar lo mismo que el otro, que por el mismo esfuerzo y los mismos estudios cobráis lo mismo, ¿qué te va a hacer a ti esforzarte, superarte, montar tu negocio y prosperar? Es un sistema que está condenado al fracaso. Estancamiento económico. Depender tanto de los propios recursos y negarse a comprar más al exterior lleva a problemas serios. Porque si en tu país hay, por ejemplo, comida, pero no hay suficiente comida para tus ciudadanos, pues, y tú te niegas a comprar al exterior esta comida, pues a tus ciudadanos pues les van a faltar alimentos y posiblemente se mueran. Depender tanto de los propios recursos no es bueno. ¿Por qué? Porque al depender de tus propios recursos son limitados. Y esto no tiene en cuenta de que un país es muy complicado que llegue a ser autosuficiente. Siempre va a necesitar algo de otro país. Y este sistema se basa en la autarquía y en el proteccionismo. Y eso trae consecuencias. Estos países normalmente dependen de un recurso valioso como el petróleo, pero dejan de lado a otros y no diversifican su economía. Y cuando esta materia baja de precio en el mercado, la economía de dichos países se viene abajo. Esto ya lo he mencionado antes. Una nula competencia entre empresas lleva a la obsolescencia de los sistemas y métodos de producción, que son fundamentales. Un Estado totalitario y antidemocrático. Como vemos, como decía Stalin en su momento, los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo. Como está claro, este sistema pues se basa en un férreo totalitarismo. Como vemos aquí, la construcción del muro de Berlín, que impedía a los de Berlín del Este visitar a los de la parte capitalista de Berlín. ¿Por qué? Porque veían que el sistema capitalista estaba triunfando, estaba innovando y era muy bueno, y la única manera de tapar la realidad y mostrar que su sistema era mejor era meter un muro y decir a sus ciudadanos que ellos eran los que mejor vivían en el estado en el que estaban. Como suele decir el refrán, todo por el pueblo pero sin el pueblo. Sin contar que normalmente en las fronteras los comunistas no tienen sus rifles apuntando hacia afuera por si alguien decide entrar al país. Normalmente tienen los rifles apuntando hacia adentro para evitar que los del propio país se escapen. Y antidemocrático porque la oposición la maltratan, la encierran, la asesinan. ¿Por qué? Porque ellos quieren una dictadura de partido único, una dictadura del proletariado. Para ellos cualquier otro movimiento o partido político atenta contra sus ideales. El peligro de la crítica al gobierno. Como ya sabemos, en estos sistemas, como son antidemocráticos, si tú criticas al gobierno, pues muy probablemente
vas a acabar en un campo de trabajo forzado, donde hay los políticos de la oposición, donde hay gente que critica al régimen, que no tiene las mismas ideas que el régimen, personas que han robado también van. Todo el mundo que el gobierno, tenga argumentos o no, considere que atenta contra la revolución, acaba yendo a un campo de trabajo forzado, también llamado los gulags o checas, si es el caso de España. Y en estas checas y en estos gulags, pues la gente se veía obligada a trabajar a manos forzadas, sin poder ver a sus familias muertos de hambre, que a veces no les daban ni de comer, y se dedicaban a picar piedra o a hacer las tareas más duras. Y muchas personas perdieron su vida en estos campos de trabajo por falta de alimento y por sobreesfuerzo. Ellos critican, los socialistas de hoy en día critican los campos de exterminio alemanes, pero los campos de exterminio comunistas eran casi iguales o peores que los de los alemanes. La censura y la teoría de la verdad absoluta. Como todo buen comunista, ellos defienden la censura, porque ellos son el Estado, lo que dice el Estado es la única verdad. ¿Vale? ¿Vale? Que tú puedas pensar que no tienen razón, pues en el momento que lo sepan te van a censurar, te van a encerrar en la cárcel o en un gulag o donde sea. Y la sociedad te va a señalar. Ellos consideran de que el pueblo tiene que saber solo lo que el gobierno quiere saber. O sea, si el gobierno te dice, como es el gobierno proletario que vela por los obreros y tal, y todo lo demás lo consideran capitalismo, lo consideran opresión, lo consideran tal, pues nadie puede criticar al gobierno. Por tanto, normalmente tienen un medio de comunicación controlado por el Estado que manipula la opinión pública, falsea los datos y hace creer a la población que están en el mejor sistema posible. Porque tienen el internet intervenido, tienen una intranet, como sería en el caso de China y como sería también el caso de Corea del Norte, que no tienen un internet libre que puedan buscar y puedan hacer lo que quieren. Tienen un internet acorde con los ideales del gobierno. Y sobre todo lleno de propaganda del régimen. Eso también lo tienen muy claro. O sea, casi todos los medios alaban el partido, que todo lo hace bien, que no tiene ningún fallo y que sus líderes son magníficas personas. Y actualmente un método de opresión es el feminismo, ya que no defiende una igualdad real. Dice a las mujeres lo que tienen que pensar y qué partido tienen que votar. Y eso ya es coacción, porque atenta contra la libertad individual de las personas colectivizándolas. Vamos a hablar de la plusvalía y sus efectos. Vale. El concepto de plusvalía, como todo concepto, fue desarrollado por Karl Marx y tiene sus ventajas y desventajas. Es decir, economistas que están a favor de su teoría y otros que están en contra. No obstante, es importante indicar que la teoría de Marx ha evolucionado. Hay que tener en cuenta que para valorarla correctamente hay que estar en la época que se escribió. Y esto es una trampa porque muchos comunistas siguen empeñados en que tienen el verdadero comunismo, y el verdadero comunismo en realidad es una dictadura totalitaria y siempre pasa lo mismo. O sea, no sé por qué no recapacitan, pero bueno. Entre las críticas positivas de este concepto se encuentran: puede que el empresario, por asumir el riesgo, merezca esa plusvalía, pero habría que controlarla. Algunos economistas defienden que el beneficio que obtienen los empresarios es excesivo y que por tanto debe retribuir mejor a sus trabajadores. Y esto es un ejemplo, y esto se materializa en el capitalismo, como los pluses por peligrosidad, todos los pluses que tú veas en un contrato de más del salario base,
se considerarían como plusvalías. Es más, los alemanes tienen un sistema que es que un trabajador puede comprar acciones de la propia empresa. Esto en algunas empresas. Pueden comprar acciones de la propia empresa y como los trabajadores son los propios accionistas de la empresa, una parte de su trabajo se convierte en beneficios para ellos. Que esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que el capitalismo ha evolucionado para cubrir esta plusvalía. Entre los más afines a su teoría, defienden que no debería existir tal beneficio en favor de los empresarios. Las empresas deberían retribuir a sus trabajadores exactamente por el valor que producen. Y eso es falso en sí mismo. Eso es falso en sí mismo porque si tú repercutes todo el beneficio en tus trabajadores, te quedas a cero. Y quedarte con beneficio cero, aunque no está mal porque has cubierto todos los gastos, es un peligro, porque en el momento de que vaya mal la empresa, en el momento de que tengas un desperfecto, en el momento que tengas que comprar material o tal, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, normalmente tú necesitas ese beneficio también para guardarlo en reservas o para tenerlo por si hay algún desperfecto o algo. Yo encuentro desde mi punto de vista lógico que haya un beneficio, porque si tú montas una empresa, consideras que tienes que enriquecerte. ¿Por qué? Porque tú la montas para lucrarte de ella. Porque tú la montas para aumentar tu patrimonio. Y yo considero de que los beneficios, aunque sí se debe dar una parte a los trabajadores que más se esfuerzan, como bonificación o como plus, pero yo no defiendo que el beneficio en su totalidad se tenga que repartir entre los trabajadores. Supone un antes y un después en la teoría económica, tanto es así que en la actualidad se siguen desarrollando trabajos al respecto. Actualmente sigue habiendo gente que estudia la teoría de Marx, sigue habiendo gente que la quiere poner en marcha y ¿qué le vamos a hacer? Es una ideología que, queramos o no, va a seguir viva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre tienen la excusa de que no era el verdadero comunismo. Pero bueno. El problema comunista con el campo. Pues vamos a hablar de lo que ocurrió en Ucrania en la época de Stalin, que era el Morodor, que era que las personas estaban obligadas por ley a entregar su producción al Estado. ¿Qué pasa? Que los campesinos se negaban a dar su producción al Estado porque consideraban que su producción era suya, de que no les podían expoliar la producción que tenían para otros fines, porque consideraban que eran sus cosechas, eran sus cultivos, era su esfuerzo, igual que sus propiedades y sus granjas, eran parte de su patrimonio, y el Estado pues lo hizo por la fuerza, les expropió todo lo que pudo y hubo campesinos que se negaban a dárselo, lo escondieron en su casa y los soldados entraron en las casas de las personas y los que descubrieran que se habían guardado algo los fusilaban. Y esta fue conocida como la mayor hambruna que ha sufrido Ucrania en toda su historia. Y una de las razones por las que Ucrania siempre tuvo un recelo y un pensamiento en contra de Rusia, porque consideraban de que después de lo que habían hecho con lo del campesinado, que lo consideraban totalmente una injusticia, siempre le cogieron un cierto asco a Rusia. Y cabe destacar que el problema del campesinado no solo pasó a Ucrania, pasó a bastantes sitios más. Y Mao Zedong también en China, pues ¿qué hizo? Pues el tío quiso expropiar todo a los terratenientes a tal, repartirlo entre los campesinos, pero ¿qué pasa? Que a la hora de producir, llegaba a un punto en el que, como él quería industrializar el país, dejó de lado los cultivos para dedicarse a la industria pesada, pero el acero no era de buena calidad. Vamos, total, que todo el mundo se pasó aquí a hacer metal, a hacer cosas de industria, dejaron abandonado el campo,
la gente se murió de hambre porque se echaron a perder las cosechas porque por falta de mano de obra para recogerlas y tampoco porque la demanda había bajado y había menos producción. ¿Y qué pasó? Que el gobierno chino, como era tan listo, pues le dio la culpa de que los gorriones estaban comiendo el grano de los chinos, se cargaron a todos los gorriones y luego vino una plaga terrible, como por falta de gorriones vino una plaga de insectos terrible, que se cargó los cultivos y lo pasaron muy mal durante muchos años y tuvieron que pedirle hasta a Rusia que les trajera gorriones y actualmente son una especie protegida para que nos demos cuenta hasta dónde llega el nivel de manipulación y de mentira de estos gobiernos criminales. El mercado negro que causa el desabastecimiento. Pues obviamente, si la población no tiene alimentos, no tiene sus necesidades cubiertas, pues van a intentar satisfacerlas, aunque el Estado se lo prohíba. Van a recurrir al mercado negro para obtener eso que legalmente no pueden obtener. Y aquí llegamos al punto de que el mercado negro en países comunistas era muy amplio. Esto del scrapello llegó a ser muy, muy significativo y sigue siéndolo hoy en día. O sea, el mercado negro en los países pobres mueve millones. ¿Por qué? Porque si el gobierno no te da los recursos, tú los vas a buscar en otra fuente. Y estos mercados negros tampoco te puedes fiar de ellos, porque estos mercados negros te venden los productos y no tienen ninguna garantía estos productos. Y además tienen a lo mejor 5 veces más valor de lo que tendrían legalmente. O sea que realmente es un negocio que para los que los venden, tremendo. O sea, que el desabastecimiento no es solo que la gente se muera de hambre, no, es que las mafias se pueden beneficiar muchísimo de ello. Y un ejemplo es el mercado negro que hay en Corea del Norte de la carne, que hay veces que tienen que recurrir hasta el canibalismo, se tienen que comer sus propios hijos, como anteriormente los del campesinado, para poder subsistir. Imagínate a qué extremo llegan. Y cabe destacar que de mercado negro también hay de armas en Estados Unidos,